Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las voces más potentes y, la verdad, más radicales de la antigüedad, la de Amós. Un hombre cuya denuncia de la injusticia hace casi 3000 milenios sigue resonando con una fuerza increíble hoy en día. Y esta frase es la clave de todo, de verdad. Captura perfectamente la esencia de su misión. Imagínenlo, una fuerza divina tan arrolladora, tan imposible de ignorar como el rugido de un león, que obliga a un hombre de lo más corriente a convertirse en la conciencia de todo un reino. Bueno, para entender a Amos, primero hay que entender su mundo. Vamos a situarnos. Estamos en el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II. Para el reino del norte, Israel, es una época que a simple vista parece de puro esplendor. Los historiadores lo tienen bastante claro, la actividad de Amos se concentra en una década, más o menos entre el 760 y el 750 a.C. El propio libro de hecho lo enmarca en un evento que debió ser absolutamente traumático, 2 años antes del terremoto, un desastre tan bestial que se recordaría durante generaciones. Pero claro, esta prosperidad ocultaba una contradicción brutal. Por fuera, Israel parecía una potencia. Reconquistaba territorios, el comercio iba a viento en popa, los templos estaban a rebosar, pero por dentro la sociedad se estaba pudriendo. Una pequeña élite vivía en un lujo obsceno a costa de exprimir a los más pobres y de retorcer la justicia a su antojo. Y justo ahí, en medio de esa decadencia disfrazada de éxito, aparece nuestro protagonista. Pero ojo, no es un miembro de la élite del norte, ni siquiera es de ese reino. Es un forastero, un completo outsider. Es que Amós no era un profeta profesional, no pertenecía a ningún gremio, no había estudiado para esto. Las fuentes nos dicen que era ganadero y cultivador de sicomoros, que eran una especie de higos silvestres de poco valor. Vamos, la comida de los pobres. En resumen, un currante, no un teólogo de la corte. Y este detalle geográfico es fundamental para entenderle. Al venir de Tecoa, un pueblo del reino del sur de Judá, Amós era un extraño en Israel, y esta condición, la de estar al margen, le dio una perspectiva única, una mirada crítica que nadie de dentro tenía. No le debía lealtad a nadie y no tenía nada que perder. Entonces, ¿qué lleva a un pastor de Judá a dejarlo todo y plantarse a predicar en un reino que no es el suyo y que además es hostil? Pues no fue una decisión personal. Fue una llamada, una orden, algo que era imposible de ignorar. Para Amós, esto de ser profeta no es una profesión, es una vocación en el sentido más dramático posible. Los textos lo describen como una ruptura total con su vida anterior. Dios, literalmente, lo arrancó de detrás de su rebaño. Así, tal cual. Y volvemos a esa imagen potentísima del león. La llamada que siente Amós no es un susurro amable, no es una invitación, es un rugido aterrador que lo sacude de arriba a abajo. Ante algo así, no puede hacer otra cosa que obedecer y hablar. La urgencia es absoluta. Bien, pues pasemos al núcleo de su mensaje, porque Amós no improvisa. Su discurso es una pieza de oratoria demoledora, estructurada de una forma que es a la vez brillante y terrible. Su estrategia es genial, una auténtica trampa retórica. Empieza denunciando los crímenes de las naciones vecinas, Damasco, Gaza, Tiro, y su público en Israel, seguramente, asentiría con la cabeza encantado de escuchar el juicio contra sus enemigos. Prepara el terreno, va creando tensión, y cuando los tiene a todos comiendo de su mano, ¡zas! El martillo cae sobre ellos, sobre el propio Israel. Es que, literariamente, estos oráculos son perfectos, una maquinaria implacable. Todos siguen la misma estructura. Empiezan con la fórmula del mensajero «Así dice el Señor». Siguen con la acusación, por 3 delitos y por 4, que es una forma poética de decir por sus muchísimos crímenes. Y terminan con la sentencia, casi siempre la misma, fuego que devorará. Es un mecanismo de una eficacia brutal. ¿Y cuáles son esos crímenes de Israel que provocan la ira divina? Pues no son delitos militares ni políticos, son el reflejo de una podredumbre social profunda. Vender al inocente por deudas de nada, pisotear a los débiles, corromper los tribunales. Pero para Amós, el pecado supremo, el peor de todos, es la hipocresía religiosa. Llenar los templos de ofrendas y rituales mientras se ignora por completo la justicia. Esa, y no otra, era la verdadera voluntad de su Dios. Claro, un mensaje tan directo y en la cara no podía quedar sin respuesta. La confrontación era inevitable, y sucedió en el peor sitio posible para el poder, en el santuario de Betel, que era el centro neurálgico del poder religioso y estatal del norte. Amasías, el sumo sacerdote de Betel, el representante del establishment, se encara con Amós. Intenta desacreditarlo llamándolo vidente, como si fuera un adivino a sueldo, y le ordena que se largue, que se vaya a ganar la vida a su tierra. Le dice básicamente, oye, que esto no es la plaza del pueblo, esto es el santuario real, el símbolo de la nación. Tu discurso aquí no es bienvenido.
Y aquí viene la respuesta de Amós, que es simplemente legendaria. No niega la acusación, la redefine. Le dice: tienes razón, no soy un profeta profesional, no soy parte de vuestro sistema. Yo era un trabajador. Rechaza de plano la etiqueta y ancla su identidad en sus orígenes humildes. Y aquí llega el golpe de gracia, el punto crucial. Amós declara que su autoridad no viene de un gremio, ni de un rey, ni de un sacerdote. Su autoridad viene directamente de Dios, que le dio una orden directa e ineludible. Frente a la autoridad institucional de Amasías, Amós planta la autoridad carismática, la que viene de Dios. El debate queda zanjado. Amós lo acabaron expulsando, claro, pero su palabra no pudo ser silenciada. De hecho, su mensaje fue tan rompedor, tan diferente, que acabó inaugurando una nueva era en el profetismo. Su mensaje era tan crucial, tan radical, que no podía dejarse al azar, no podía perderse con el tiempo. Por eso, sus seguidores lo pusieron por escrito. Y al hacerlo, sin saberlo, estaban inaugurando una etapa completamente nueva en la historia del profetismo. De hecho, Amós está considerado el primer profeta escritor, no porque él cogiera pluma y papiro, sino porque fue el primero cuya predicación oral se recopiló de forma sistemática en un libro que lleva su nombre. Con esto, no solo se preservó su mensaje, sino que se creó un legado, un modelo que influiría en todos los grandes profetas que vinieron después. Y es importante señalar una cosa: aunque el tono general del libro es de una condena implacable, en su forma final no termina con la destrucción total. Los últimos versículos ofrecen una visión de esperanza, una promesa de restauración futura, un pequeño, pero importante resquicio de luz tras toda la tormenta. Y así, la historia de Amós nos deja con una pregunta que viaja a través de los siglos y nos golpea directamente hoy. Nos obliga a mirar nuestra propia sociedad y a cuestionarnos sobre qué cimientos estamos construyendo nuestra prosperidad y, sobre todo, a qué coste. La voz de aquel pastor de Tecoa sigue rugiendo.